¿Estás listo para descubrir los secretos para navegar por los giros y vueltas de la vida con confianza y resiliencia? Descubre las 5 lecciones transformadoras que te guiarán hacia tus metas, te mantendrán enfocado en tu camino y te ayudarán a saborear cada momento del viaje. Aprende a establecer destinos claros, adoptar múltiples rutas hacia el éxito, recuperarte de los desvíos y apreciar la belleza de lo inesperado. Tu hoja de ruta hacia una vida plena comienza aquí. Bueno, fue una idea brillante, así que no me puedo quejar. ¿Y me pareció una idea tan buena en su momento? En una visita a San Martín, hice una excursión a una isla cercana llamada Saba. Esperaba un paraíso tropical exuberante, pero me sorprendió descubrir que no había playas y que lo que intentaban hacer pasar como compras dejaba mucho que desear. Resulta que las únicas actividades reales en Saba son el buceo y la escalada de un volcán extinto. Ya había buceado antes y fue una experiencia maravillosa. Sin embargo, como no sé nadar, en absoluto, decidí no tentar a la suerte y volver a intentarlo. Además, el amante de la naturaleza que hay en mí estaba entusiasmado con la conquista de la montaña. Se dice que desde la cima se pueden ver 7 islas circundantes. Me pareció la experiencia de mi vida. De todos modos, la montaña no parecía muy intimidante. Cuando salí de la camioneta, decidí aligerar mi carga lo más posible. Empecé a sacar los artículos no esenciales. Pensando que la pesada botella de agua que llevaba solo me haría ir más despacio, tomé un último trago y la dejé dentro de la furgoneta. Nuestro grupo de unas 16 personas empezó a subir las más de 1000 escaleras y los sinuosos senderos que conducían a la cima de la montaña. Los días en los que me saltaba el gimnasio empezaban a notarse, y no pasó mucho tiempo antes de que añorara el agua que había dejado atrás. Definitivamente, esta fue una lección sobre la importancia de la preparación para un viaje. A medida que subíamos la montaña, el grupo empezó a dividirse. La gente empezó a alejarse de los amigos con los que había venido y a hacer nuevos amigos a lo largo del camino. Empezamos a estrechar lazos, a bromear y a animarnos unos a otros. A medida que subía más y más alto, mi propio grupo se fue haciendo cada vez más pequeño. Algunas personas se adelantaron, otras se retiraron. Pronto me encontré viajando con un hombre cuyo ritmo coincidía con el mío. Seguíamos adelante y luego parábamos para descansar, hacer fotos y charlar, solo para darnos una excusa para quedarnos más tiempo. Pronto mi nuevo amigo decidió volver a bajar y yo tuve que decidir si continuar solo o regresar también. Decidí que, ya que había recorrido todo ese camino para escalar la montaña, lo haría. No soportaba la idea de que podría estar cerca de la cima y rendirme antes de llegar allí. Así que seguí adelante, acalorado, sediento y cansado, en lugar de admitir la derrota. Mientras caminaba solo, comencé a pensar en el viaje que hacemos a través de la vida. Comenzamos con amigos y seres queridos a nuestro lado, pero en algún momento nuestro ritmo ya no coincide con el de ellos y tenemos que recorrerlo solos. A veces nuestros amigos nos dejarán y, a veces, debemos dejarlos. Pero si todos seguimos adelante y hacia arriba, llegaremos a la cima. Aunque nos sintamos solos, sabemos que Dios está con nosotros y eso nos da la fuerza para perseverar. Con eso en mente, tenía más determinación para llegar a la cima. Observé, expectante, con la esperanza de encontrarme con alguien que bajara de la montaña para poder preguntar cuánto tiempo más tenía que viajar. En un momento dado, vi lo que pensé que era la cima de la montaña y me sentí muy animado, pero luego me di cuenta de que lo que estaba viendo no era la cima. Ni siquiera podía ver la cima todavía. Finalmente, me encontré con una pareja que regresaba por el sendero. Les pregunté cuánto más tenía que subir. Sonrieron y el hombre dijo, unos 10 minutos. Puedes lograrlo. Es hermoso allí arriba. Vimos las 7 islas. Pensé, puedo hacerlo. Caminé un poco más y finalmente pude distinguir la cima de la montaña. Estaba tan emocionado, hasta que doblé la curva y noté que el camino bajaba a un pequeño valle. Me detuve y miré hacia el sendero, sintiéndome muy desanimado. Por un breve momento, incluso consideré dar la vuelta. Sabía que si bajaba al valle, tendría que volver a subir solo para llegar a mi altura actual. ¿Alguna vez escuchaste sobre los contratiempos? Lo bueno de los contratiempos es que son temporales. Lo malo es que aún tienes que atravesarlos. El dramaturgo Edward Albee escribió una vez, a veces es necesario recorrer una gran distancia para poder regresar una corta distancia correctamente. Justo cuando crees que casi has alcanzado tu objetivo, casi has alcanzado el éxito que buscas, casi tienes suficiente dinero para pagar las facturas, casi has conseguido ese nuevo trabajo o contrato,
te encuentras en otro valle y tienes que volver a escalar desde allí. Pero nunca puedes rendirte porque nunca sabes lo cerca que puedes estar. Con eso en mente, marché con determinación hacia el valle y volví a subir por el otro lado. Me encontré con algunas personas más que estaban bajando. Les pregunté, ¿cuánto más tengo que caminar? Me respondieron, no mucho. Unos 5 minutos. Puedes hacerlo, ya casi estás allí. Creí que podía y seguí adelante. Un amigo mío, que obviamente estaba en mejor forma que yo, estaba en el grupo y aceptó volver a subir conmigo. Estaba agradecida por la compañía y el apoyo, y disfruté de escuchar nuevamente sobre la hermosa vista que me esperaba. Dios trae a las personas correctas a tu vida en el momento justo para animarte y ayudarte en tu viaje. Pronto aprendí que para llegar a la cima, tienes que escalar la última parte de la montaña tirando de una cuerda. Esa parte en realidad fue bastante fácil y divertida. Por supuesto, volver a bajar por la cuerda fue otra cosa completamente distinta. Rápidamente trepé por la cuerda. No podía esperar para ver la vista espectacular de la que tanto había escuchado hablar. Sin embargo, desafortunadamente, cuando llegué a la cima de la montaña, las nubes se habían acumulado y la visibilidad era casi nula. No podía ver nada más allá de unos pocos pies frente a mi cara. También esperaba que hubiera una amplia extensión de tierra en la cima. Me equivoqué de nuevo. La cima de la montaña era casi tan grande como mi armario, y no veía nada más que nubes. ¿Alguna vez te decepcionaste cuando finalmente llegaste allí y allí no era lo que pensabas que sería? Tenía calor, tenía cansancio, tenía sed, y aún tenía que volver a bajar la montaña. Al principio me decepcionó que llegar a la cima no fuera en absoluto lo que esperaba. Luego pensé en las lecciones de vida que había aprendido, siempre prepárate para el viaje. Ponte en forma y no dejes atrás tu botella de agua. No te rindas. Persevera, incluso cuando tengas que escalar solo. Sigue adelante a través de los valles. A veces tienes que pasar por un valle para llegar a la cima de la montaña. Días después, cuando pude volver a caminar con normalidad, descubrí cuánto más tonificadas estaban mis piernas como resultado de la escalada. Estaba mucho más fuerte y en mejor forma que antes de escalar la montaña. Fue entonces cuando me di cuenta de otra lección. A veces la recompensa no está en alcanzar las cimas de las montañas de la vida, sino en las lecciones que aprendes durante tu viaje y la fuerza que obtienes de la escalada. Ya sea que elijamos nuestras montañas o que las montañas de nuestra vida aparezcan frente a nosotros, depende de nosotros decidir cómo manejamos los obstáculos que bloquean nuestro camino hacia el éxito. No tengas miedo de enfrentarte a las montañas. Un día, mientras desayunábamos, mi amiga Angie me contaba que había preparado una sopa riquísima la semana anterior. Sí, estábamos comiendo mientras hablábamos de comer. Me dijo que era la primera vez que tardaba 4 días en preparar una olla de sopa. Empezó el martes, cortando los pimientos. El miércoles, añadió un poco de caldo de pollo a los pimientos y decidió dejarlo reposar hasta el día siguiente para que se mezclaran los sabores. Añadió verduras y pollo y la probó de nuevo el jueves, pero sintió que todavía no estaba del todo lista. Para disgusto de su familia, ya llevaban 2 días esperando la sopa. Decidió esperar otro día. La probó el viernes y estaba bastante buena, pero todavía le faltaba algo. Decidió que lo que necesitaba era arroz. Después de probarla con el arroz, declaró que estaba deliciosa y se la sirvió a su familia. Todos coincidieron en que era la mejor sopa que había preparado en su vida. Créanme, yo hice mi oferta para un plato y estuve de acuerdo con su evaluación. Mientras Angie contaba la historia de la sopa, se me encendió una luz. Pensé, ¿no es ese un gran ejemplo del tipo de paciencia, diligencia y cuidado que debemos usar en todas las áreas de nuestras vidas? Muy a menudo juntamos cosas, relaciones, carreras o negocios, y esperamos resultados instantáneos. Queremos que todo se combine de una manera perfectamente deliciosa sin que tengamos que esperar a que se mezclen todos los condimentos. Estamos acostumbrados a presionar ese botón en el microondas y obtener gratificación inmediata. Pero si simplemente pusiéramos el trabajo necesario y dejáramos la cantidad de tiempo adecuada para que las cosas se combinen, obtendríamos resultados mucho mejores. La lección que recibí de la historia de la sopa de Angie es que si realmente queremos lo mejor para nosotros en la vida, tenemos que estar dispuestos a tomar las cosas paso a paso. Vale la pena esperar por todo lo que realmente vale la pena tener. En lugar de esperar la satisfacción instantánea, sigue los pasos necesarios para combinar las cosas de la manera correcta. Prueba a medida que avanzas para ver cómo van las cosas.
Ya sea que estemos trabajando en mejorar nuestras finanzas o en construir una relación, ya sea que estemos completando un proyecto en el trabajo o en casa, tenemos que verificar constantemente nuestro progreso para asegurarnos de que seguimos en el buen camino. Establece algunas medidas para que sepas que estás avanzando en la dirección correcta. No declares que está hecho hasta que esté sazonado exactamente como quieres que esté. Deja de conformarte con algo aceptable y espera a que sea excelente. Compártelo cuando esté terminado. Es maravilloso ver un plan hecho realidad y apreciar el trabajo que has hecho. Pero siempre es más agradable cuando tienes a alguien con quien compartirlo. Mientras viajaba por Honolulu, me quedé asombrado no solo por la cantidad de arcoíris que se veían, sino por su plenitud. Había visto arcoíris en Chicago, pero estos eran diferentes. Eran arcos completos con forma de herradura y los colores eran tan intensos que estuve tentado de buscar la olla de oro en el otro extremo. Por supuesto, no tenía idea de cuál podría ser ese extremo. Un día en particular, parecía como si estuviéramos a punto de atravesar en coche el centro de un arco iris que se extendía a ambos lados de la autopista. Pensé en mi clase de física de la escuela secundaria. Los colores del arco iris, Roy G. Cantaba el señor Koloff con las manos en las caderas y los ojos parpadeando. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta. Gracias a ese pequeño consejo, nunca olvidé la secuencia. Efectivamente, los 7 colores estaban presentes y en su orden adecuado en el cielo despejado de la tarde. El señor Koloff se habría sentido complacido. El arco iris parecía casi lo suficientemente cerca como para tocarlo, pero no quería llamar la atención al intentar alcanzarlo. Poco antes del arco iris, había caído una tormenta eléctrica. No duró mucho, pero aún así se sintió su intensidad. Dejó charcos que se secaron rápidamente con el calor del sol hawaiano. De manera similar, en nuestras vidas, a veces pasamos por periodos de tormenta. Aunque las tormentas pueden ser cortas o largas, sus gotas dejan charcos de tristeza y desesperación. A menudo pensamos que la tormenta nunca terminará. Pero siempre termina y, al igual que los charcos de la tormenta, el dolor y las cicatrices finalmente desaparecen. Larga o corta, leve o intensa, podemos estar seguros de que lo que sea que estemos experimentando actualmente es solo temporal. A todos nos encantaría tener vidas que siempre sean alegres y libres de cualquier estrés o dificultad. Pero los desafíos que soportamos solo hacen que apreciemos aún más los momentos felices. Así como ningún arco iris es evidente a menos que esté precedido por una tormenta, nuestros periodos de alza no serían tan valiosos sin los necesarios y contrastantes periodos de baja. Cada vez que veo un arco iris, recuerdo la promesa de Dios en él. Creo que Dios tiene promesas y planes para cada una de nuestras vidas. A veces, en la frustración de la vida diaria, perdemos de vista esas promesas. En nuestro estado de insatisfacción, a menudo perdemos el foco de la realidad fuera de la tormenta. Aunque puede estar lloviendo donde estamos en ese momento, el sol está brillando en algún lugar. A menudo pasamos por alto las bendiciones que ya hemos recibido y el conocimiento que guardamos en lo profundo de nuestro corazón de que los problemas son solo por una temporada. Una vez que pase la tormenta, volverá a haber un sol brillante. El arco iris nos recuerda cuánto se preocupa Dios por nosotros. Él ya tiene nuestro futuro trazado y, si nos atenemos a los planes que Él ha trazado, saldremos de la tormenta con un futuro más brillante y colorido. Sin embargo, para llegar a los periodos de arco iris en nuestras vidas, primero debemos soportar las tormentas. Qué valiosos debemos ser para nosotros recibir recordatorios visuales constantes de esa promesa de hace mucho tiempo. 7 colores en el arco iris. 7, el número de finalizaciones. ¿Puede mejorar? Durante un reciente picnic en Starved Rock, una oruga amarilla, gorda y peluda empezó a salir de mi cesta de picnic justo después de que la había cerrado. Debió haber subido a la parte superior y quedó encerrada dentro. ¡Qué asco!, pensé. ¡Qué asco! Yo quería que saliera de allí, y él parecía querer lo mismo. Cuanto más pensaba en ello, estaba segura de que él no estaba más feliz de estar dentro de mi cesta de picnic de lo que yo lo estaba de tenerlo allí. Allí estaba, arrastrándose, ocupándose de sus propios asuntos. Y, de repente, cayó al suelo y fue arrojado a la oscuridad sin tener idea de dónde estaba. Probablemente, lo único que tenía en mente era escapar, salir de ese lugar oscuro y volver a la luz y a la sensación familiar de la suave hierba verde. Me pregunto si la oruga tenía alguna idea de dónde estaba mientras se arrastraba por la oscuridad de la cesta de picnic.
Se enfrentaba a una circunstancia difícil que no había elegido. ¿Tenía miedo? Sabía que, en poco tiempo, volvería a aparecer la luz y podría ver el camino a donde quisiera ir. ¿O tal vez pensó que mi cesta era su capullo y que residiría allí permanentemente? Un hecho sobre las orugas es que mudan repetidamente, es decir, pasan por numerosos periodos de transformación durante sus vidas. Así que mi amiga la oruga probablemente estaba bastante acostumbrada al cambio. Parecía que la oruga había decidido que su circunstancia actual era temporal y buscaba encontrar la manera de salir. Al concentrarse en la luz a lo lejos, visible entre las láminas tejidas de la cesta de picnic, la oruga pudo salir de la cesta y llegar a la luz. A veces la vida nos lleva a un territorio desconocido y, como la oruga, tropezamos en la oscuridad, tratando de encontrar el camino de regreso a la luz. Encontramos periodos en nuestra vida física, financiera, emocional o espiritual en los que sentimos que hemos caído en un lugar oscuro y aterrador que a menudo no es de nuestra propia elección. En nuestro malestar, nos preguntamos cuánto tiempo tendremos que soportar este lugar aterrador y desconocido. No tenemos idea de qué dirección tomar y, a veces, terminamos dando vueltas en círculos. Sin embargo, al igual que la oruga, si nos concentramos en la luz a lo lejos y decidimos que nuestra situación es solo temporal, saldremos adelante. La vida es una serie de experiencias transformadoras. Aunque en ese momento pudo haber parecido importante, lo que la oruga estaba experimentando no era nada comparado con la metamorfosis que le esperaba. A esta altura, la oruga seguramente se ha convertido en mariposa. Todos pasamos por experiencias que alteran la vida de diversas intensidades que nos sacan de las zonas de confort en las que nos encontramos actualmente, nos sacuden, nos lanzan a la oscuridad y luego nos llevan a un futuro más brillante y prometedor. Pero no podemos permitirnos sentirnos demasiado cómodos una vez que hemos llegado porque otro desafío o transformación está en camino. A menudo, los periodos más difíciles de nuestras vidas brindan las mayores lecciones de crecimiento personal y autodescubrimiento. Son esos momentos los que nos muestran lo que realmente llevamos dentro. Es curioso. Pensamos en las mariposas como seres hermosos, gráciles y encantadores. Las orugas son consideradas repulsivas. Sin embargo, son la misma criatura, solo que en diferentes etapas de su desarrollo vital. A veces vemos a las personas exactamente de la misma manera. Podemos ver a alguien que es padre o madre soltero, alguien que lucha por pagar las cuentas, alguien con sobrepeso, desaliñado o sin educación. Decidimos que claramente no tiene todo bajo control. Lo que no nos damos cuenta es que, muy probablemente, esa persona está en un periodo de transformación. Pronto, pensé, esa oruga se elevará sobre los lugares donde una vez se arrastró. Le crecerán alas y volará, ante las miradas admiradas. Una mariposa parece estar despreocupada mientras revolotea de flor en flor y de árbol en árbol. Pero para convertirse en esa hermosa mariposa, la oruga tuvo que transformarse. Envuelta firmemente en un capullo e incapaz de moverse en ninguna dirección, podría haber parecido que la vida se había terminado. Sin embargo, la oruga pronto pudo liberarse de lo que la mantenía atada. Dejó atrás su antigua vida para obtener una vida mejor, y nosotros a menudo debemos hacer lo mismo. A veces, nosotros también debemos soportar el dolor de las circunstancias que alteran la vida para poder convertirnos en las mariposas que estamos destinadas a ser. Como decía Richard Bach, lo que la oruga llama el fin del mundo, el maestro lo llama mariposa. Todos pasamos por épocas de dificultad en nuestras vidas que preferiríamos no encontrar. Si le preguntaran a una oruga si le gustaría pasar por la dolorosa y aterradora experiencia de estar envuelta en un capullo, en total oscuridad durante buena parte de su vida, aislada del mundo exterior, estoy segura de que hay muchas probabilidades de que elija seguir siendo oruga en lugar de convertirse en mariposa. Pero el dolor y la incertidumbre tienen un propósito. Confíe en el proceso y permita que el maestro haga su obra. Así como una oruga estás pasando por una temporada de capullo en la vida, es posible que no veas que tienes muchas opciones. Parece bastante oscuro y te sientes muy solo, pero tienes que seguir adelante para crecer. La familiaridad de nuestros propios capullos personales puede parecer muy cómoda. Sin embargo, si el capullo no es nuestro destino final, debemos entender que la lucha es necesaria. Debemos tener la fe para salir del capullo, en lugar de permanecer en su aparente comodidad. Tenemos que salir si queremos ser libres para elevarnos como las mariposas que estamos destinados a ser. Para que la mariposa emerja, la oruga debe transformarse. Si estás experimentando el dolor del cambio en tu vida, no luches contra él. Déjate llevar. Puede que sea oscuro y brumoso durante el proceso de desarrollo,
pero, como esa oruga, pronto te crecerán alas y volarás por encima de las nubes hacia la brillante luz del sol como la hermosa criatura que fuiste diseñado para ser. Durante el último año y medio, he estado haciendo algo de entrenamiento en la carretera, lo que ha requerido mucho manejo. En una sola semana, recorrí 885 millas con mi auto de alquiler. Aunque nunca lo había usado antes de este proyecto, el sistema de navegación de mi teléfono inteligente se convirtió rápidamente en mi nuevo mejor amigo. Incluso con instrucciones claras de Navie, como llamo a la voz, todavía me las arreglé para perderme a veces. Pero Navie siempre es paciente conmigo, simplemente dice con voz alegre, nueva ruta cada vez que me equivoco. Nunca dice, ya te lo dije 2 veces. ¿Qué te pasa? Nunca levanta la voz ni me insulta por cometer un error. La aprecio por eso, y trato de cooperar tanto como sea posible. Todos tenemos metas que queremos alcanzar, lugares a los que nos vemos yendo en la vida. A veces llegar allí no es un camino recto. Hay giros y vueltas a lo largo del camino, y es fácil confundirse y frustrarse cuando perdemos el rumbo. Estas son algunas lecciones que Navie me enseñó sobre cómo navegar por la vida. Debes saber dónde estás y a dónde quieres ir. Aunque al principio me sentí incómodo con este conocimiento, pronto me sentí agradecido de que el sistema siempre supiera dónde estaba en todo momento. Armado con ese conocimiento, lo único que tengo que decirle a Navie es a dónde quiero ir. Para lograr nuestras metas, primero tenemos que ser honestos con nosotros mismos sobre dónde estamos ahora. Luego debemos tener una visión clara y específica de dónde queremos terminar. Como dice Stephen Covey, tenemos que comenzar con el fin en mente si queremos alcanzar cualquiera de nuestras metas. Hay más de una forma de llegar allí. Noté que cuando introduzco una dirección en el sistema, Navie me da la opción de elegir entre 3 rutas, con el kilometraje y el tiempo de viaje estimado para cada una. Puedo elegir qué ruta es más atractiva para mí. Puedo elegir la más rápida, la más pintoresca, etc. Lo bueno es que todas las rutas conducen finalmente a mi destino. Siempre hay más de una manera de llegar a nuestras metas, por lo que nunca debemos desanimarnos cuando nuestro camino no es exactamente el mismo que el de otra persona. Confía en que eventualmente llegarás a tu destino. Nunca es demasiado tarde para volver al camino correcto. A veces nos quedamos atrapados en el tráfico. Otras veces necesitamos tomar un desvío. Navie me enseñó que no importa si me quedo estancado o me desvío del camino. A ella no le importa cuánto tiempo lleve llegar a nuestro destino. Ella me permite retomar justo donde lo dejé y seguir adelante. No existe tal cosa como demasiado tarde, demasiado viejo o demasiado lejos para volver a encaminarte hacia tus metas. La persistencia da sus frutos y siempre funcionará al final, si simplemente sigues avanzando en la dirección correcta. Puede que estés más cerca de lo que crees. Una noche, conduje alrededor de un radio de media milla, buscando mi hotel durante al menos 30 minutos. Estaba justo allí, pero no podía verlo porque, por diseño, se mezclaba a la perfección con todos los demás edificios. A veces, un objetivo puede parecer fuera de foco. No podemos verlo claramente debido a todo lo demás que sucede a nuestro alrededor y que nos distrae de hacia donde nos dirigimos. Si nos volvemos a centrar, es posible que descubramos que lo que queremos ha estado justo frente a nosotros todo el tiempo. Disfruta del viaje. Mientras navegaba por un territorio desconocido, encontré muchas distracciones encantadoras a lo largo del camino. Desde sitios históricos hasta centros comerciales de descuento, lo absorbí todo. Tuve la oportunidad de visitar lugares que normalmente no habría visto. Conocí, vi, a Punxsutawneypi, la marmota de 124 años que supuestamente predice el clima cada febrero. Visité el pueblo del río Mississippi donde creció Mark Twain y basó sus cuentos clásicos. Tomé fotografías impresionantes del Parque Nacional de Yosemite. ¿La lista continúa? Es importante apreciar dónde estamos en el camino hacia donde vamos, incluso en esos momentos en los que nos sentimos perdidos. Tómate un tiempo para detenerte y oler las rosas. Hace que el viaje sea más agradable, antes de que te des cuenta, habrás llegado a tu destino. Si tu camino actual no te lleva a donde quieres ir, no es demasiado tarde para cambiar de dirección. No permitas que tus sueños mueran. Comienza hoy. Visualiza lo que quieres para tu vida, establece tu destino y recuerda divertirte en el camino. Y si necesitas apoyo en tu viaje, siempre busca orientación.